En todo el país que van en contra de las políticas públicas y del régimen encabezado por un hombre que le ha dado a nuestro país muchas razones, muchísimas, demasiadas, para pensar que este hombre es capaz de gobernarnos. No solamente no es capaz de hacerlo, sino que es capaz de hacer muchas cosas, y de eso sí es capaz, de hacer muchas, llevar a cabo muchas acciones que vayan en detrimento de nuestras instituciones, de nuestro país, de la convivencia que gozaríamos si no hubiera un líder que desde arriba en el gobierno dividiera a nuestro país. Un hombre que ha desprestigiado a México. Un hombre que en su falsa austeridad ha resultado mucho más caro que cualquier gobierno, el más corrupto, porque aparte de no ser austero como él lo pregona, sino que aparte es un hombre dispendioso que emplea todos los recursos de México para sus propios fines, que todos están orientados hacia la obtención del apoyo, del voto y de tener un gobierno a perpetuidad. Y por ello, este día se escogió en una evolución de las manifestaciones de Frena para poder llegar hasta la destitución del presidente de México por la vía legal. Esto lo sabemos todos. Lo que quiero denunciar aquí es un hecho que sabíamos y habíamos calculado que sería. En el año 2006, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador argumentó que le habían robado unas elecciones, cuando se había dado un resultado que era demasiado corto para saber si él había ganado o quien hubiera triunfado hubiera sido el entonces candidato Felipe Calderón. Fueron momentos muy duros, muy difíciles para México, en los que habría de determinarse por un muy pequeño margen quién ganaba y quién perdía. En anteriores elecciones, los resultados habían sido contundentes porque dominó el PRI por décadas y no tenía ni siquiera que contarse. Después vino un momento un tanto más comprometido para los resultados y ganó Vicente Fox. Y hubo de reconocer un presidente Zedillo, que el siguiente presidente de México ya no sería del PRI, sería del PAN. Y después vino el siguiente proceso electoral en el que Fox no metió la mano y se dieron resultados cortos, que en la mente enfermiza de un hombre como López Obrador piensa que cuando el resultado le es adverso es porque le hacen trampa. Y se manifestó en contra del resultado y ocupó la avenida Reforma durante 3 meses con tiendas vacías para hacer sentir que le habían robado. Después tomó posesión como el presidente legítimo de México y hablaba que el presidente que había tomado el poder por la vía electoral era un presidente espurio, independientemente de si se va a favor o no de un partido político o de otro. Esos son los datos históricos. ¿Cuál fue el argumento? Que él sintió que le habían hecho un fraude y por lo mismo, en un marco de democracia, manifestó su enojo, su repudio al resultado, ocupando Reforma por 3 meses. Esa es la historia. Hoy nosotros estamos argumentando en Frena exactamente lo mismo que lo que argumentó López Obrador cuando adujo que se le había hecho un fraude. Aunque no tuviera bases para que pudiera reclamar el que se le había hecho un fraude, porque de hecho no ganó. Perdió por un corto margen,
pero perdió. Frena hoy manifiesta en esta nueva etapa de su vida como Frente Nacional Anti-AMLO que el presidente de la República está cometiendo un fraude con el país, porque lo pisotea, porque pisotea a nuestros órganos autónomos, porque pisotea a la manera en la que estructura el presupuesto y se lo gasta, porque pisotea a nuestras leyes haciendo de casos particulares procesos generales, como los que son aquellas bases con las que se tendría que elaborar una ley, porque invade a los poderes, porque domina el poder legislativo, porque se ha metido en el poder judicial, porque ha invadido a los poderes electorales, porque ha invadido a los órganos autónomos, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en estricto sentido tendría que ser autónoma e independiente de un gobierno, depende y come de la mano del presidente, porque ha hecho propios los fideicomisos públicos, porque ha tomado el poder y ha militarizado al país, cuando que él argumentaba exactamente lo contrario, porque es un hombre que ha traicionado a México con decisiones que en lo local y en lo internacional, hoy México ya no es, ya no digamos sujeto de crédito, no, ya no es sujeto de credibilidad, que pone a México en un estado de descomposición de su imagen, en un estado público, internacional y nacional, en el que sabemos, aunque muchos no tienen el valor para decirlo abiertamente, que no creemos, que no confiamos en el presidente de la República. Por todo esto, la argumentación de Frena es que el país, México, tiene que, a través, si es que lo hay, de un poder judicial, evaluar lo que ya hemos sometido a su consideración, que es la inconstitucionalidad de su gobierno. Lo que ha sucedido es que el Poder Judicial hasta ahora no ha podido reaccionar porque sabe que tiene al presidente encima y que por lo mismo sería hostigado. Pero ya llegó el tiempo de accionar. Y hoy Frena encontró a este día como el adecuado para ocupar el Zócalo capitalino. Aunque también he de confesar que sabíamos que no nos dejarían pasar. Hay columnas de granaderos que están impidiendo el paso en Francisco y Madero, en 16 de septiembre, en 5 de mayo, en Allende, en todas las avenidas y calles que confluyen hacia el Zócalo en la capital de la República Mexicana. ¿Cuál es la idea? La idea es bloquear al Palacio Nacional, emblemáticamente en el corazón y en el centro de México, del México político. Ahora, hay que darle entonces un nuevo sentido a lo que está haciendo Frena hoy. Frena ya está estableciéndose y acantonándose en Avenida Juárez, en los entornos de Palacio de Bellas Artes, de la Alameda Central, del Hemiciclo a Juárez, del Monumento a la Memoria y Tolerancia, que pareciera que ahora esa memoria y esa tolerancia es la de la propia historia de nuestro país. Y entonces le damos un sentido. Esta ocupación de lo que nos han dejado ocupar al haber prohibido el acceso al Zócalo muestra otra vez la intransigencia del gobierno del presidente López Obrador, que cuando él consideró que se le estaba haciendo una injusticia, aunque no hubiera una justificación, se manifestó y se acantonó en donde quiso. Hoy no deja ese mismo señor que hizo lo que hoy está haciendo Frena llegar hasta el Zócalo de la Ciudad de México, y eso muestra otra vez su intransigencia, la suya, la de un hombre que dice:
hagan todo para bloquear el acceso de Frena hacia el corazón mismo de la vida política de nuestro país, que es el Zócalo, que emblemáticamente esa explanada representa la confluencia de los poderes, porque ahí está Palacio Nacional, porque junto está el recinto en donde reposan los poderes judiciales, en donde está la autoridad capitalina y en donde está también la autoridad eclesiástica en la catedral. Ahí no pasa Frena. Un demócrata que ante una manifestación pública no deja pasar a esta al lugar que ésta ha escogido para ocuparla. Entonces, ¿qué es lo que ahora está haciendo Frena? Frena se está ubicando y ocupando en la defensa de nuestra cultura a los entornos del palacio que representa la cultura mexicana, desde la más sofisticada hasta la más popular, que es el Palacio de Bellas Artes. Hoy se ocupa el entorno del Palacio de Bellas Artes para hacer sentir al mundo y para hacer entender a toda la sociedad mexicana que si no deja a un presidente acceder al corazón político del país para ocuparlo, entonces estaremos ocupando el corazón cultural de México, que es el Palacio de Bellas Artes. Ya hay incontables tiendas de campaña que se han instalado en las vías de Avenida Juárez y de todo el entorno de la Alameda Central. ¿Por qué ahí? Porque no dejaron pasar. ¿Por qué ahí? Porque se va a defender desde ahí a la cultura de nuestro país, a lo que somos. Somos cultura. Representamos eso. Desde nuestra música vernácula, pasando por nuestro arte plástico en todas sus disciplinas, por nuestra literatura, por nuestra libertad, por nuestra creatividad, por nuestro pensamiento, por lo que somos. Ahí estamos. Ahí está Frena. Ahí está la gente. Ahí se va a quedar. Y en el momento que haya un resquicio, nos pasaremos al Zócalo, porque vamos a ver ahora quién es el que aguanta más. Un gobierno intransigente que todos los días le propone un obstáculo a México para su desarrollo, su progreso y su desenvolvimiento, o un movimiento que está empeñado. Miren, cuando vino la revolución de terciopelo y la de primavera, en todos lados llegó el ciudadano y se manifestó en su plaza principal, en la plaza de Tahrir, en Egipto, en Libia, en el centro, en el mismo centro de la capital. Hubo manifestaciones en diferentes puntos de África. En otros, por ejemplo, en España, cuando la instalación enfrente de la Puerta del Sol, cuando Let's Occupy Wall Street en los Estados Unidos. Y en México no se le da ni siquiera a la sociedad acceso a la plaza principal, que era nuestro objetivo. Si esa es la manera en que responde el régimen de López Obrador a una manifestación pacífica, razonada, social, cero acarreo, cero ideologización, cero partidización, no tenemos vínculo con ningún partido político, no tenemos vínculo con ningún interés económico, no tenemos vínculo con ninguna perversión que quiera sacar a este gobierno por el solo hecho de un capricho. Queremos, sí, que se vaya López Obrador por incapaz, por su manifiesta incompetencia, por su ignorancia ofensiva, por la manera en la que ha conformado a un gabinete de incondicionales que no les importa el país, sino apoyar a su líder mesiánico, porque ha hecho de su proselitismo una forma sistematizada del engaño,
a una población empobrecida que ve en López Obrador a un líder sin darse cuenta de que ese líder nos está llevando a un precipicio. Y por todas esas razones es que ahora frena, está establecida y ocupando y se quedará ahí. Y esta imposición de no poder permitir, de no permitir que frena entrar hasta el Zócalo, será el principio del fin de este presidente espurio. Ese sí que es espurio, porque no podemos negar que llegó por la vía democrática, pero tampoco podremos negar que saldrá por la misma vía, porque la democracia tiene su mayor expresión en la justicia, y en estricta justicia, este hombre no merece gobernar a un país que lo ha pisoteado en sus instituciones, en sus leyes y en el desempeño de un hombre irresponsable que se carcajea ante la masacre, que se ríe cuando manda a la Guardia Nacional a matar campesinos que defienden su agua, que hace todo lo posible por evitar la confrontación con los que lo apoyan, aunque bloqueen vías de ferrocarril o carreteras. Lo importante es que él siga siendo el líder, un líder de un país que se encuentra extraviado y que será la propia sociedad la que lo vuelva a regresar, y hablo de México, al redil de la congruencia. Es por todo ello que les pido que se unan a las constantes transmisiones que está haciendo Frena, encabezadas en la capital de la República Mexicana por Gilberto Lozano. Les pido que estén pendientes de sus transmisiones a través de Facebook y de las redes sociales. Les pido que estemos todos unidos en torno a esta finalidad. Les pido, por favor, que todos entendamos que este movimiento de este Frente Nacional Anti-AMLO es un frente que ha razonado no solamente de dónde viene el movimiento que acabó ocupando el poder en nuestro país, con un engaño, en dónde está en este momento el gobierno encabezado por López Obrador, pero lo más importante, ¿a dónde lleva a México el presidente López Obrador? Un hombre insensible, un hombre mentalmente enfermo de megalomanía y de una intransigencia que lleva hasta la desesperación de un pueblo que se siente ofendido, traicionado y vejado. No permitamos que en México se estructure una dictadura. Tenemos ejemplos muy cercanos en América del Sur. Tenemos ejemplos muy cercanos en el corazón de los demócratas en el mundo, como lo que sucede ahora en Bielorrusia con el presidente Alexander Lukashenko. Tenemos una memoria muy clara de lo que ha sucedido en Corea del Norte. Sabemos de la historia de pueblos que en América del Sur han sufrido las dictaduras eternas, como es el caso de Paraguay, como lo que se vivió en el pinochetismo chileno, como lo que experimentó el militarismo en Brasil, como lo que hoy representa Nicaragua o Venezuela, o las intentonas de Ecuador o de Bolivia, que un país como Bolivia tuvo la sensibilidad, después del hartazgo, de mandar a un cuarto periodo presidencial arrasado por el fraude a un Evo Morales, que lo saca del poder y lo primero que hace en México es ofrecerle un asilo político. No queremos eso. Ni tampoco queremos ser un país socialista, menos comunista, ya que ahí se aloja la intransigencia y el sufrimiento eterno de un pueblo que se la pasará haciendo colas para obtener un rollo de papel de baño o un litro de leche
o una papa, ya no digamos carne. Eso no. Y por lo mismo, desde aquí, lo único que me resta es darle mi solidaridad a quien en Frena hoy en la capital está haciendo historia y ofrecerle una disculpa a todos los que en este momento esperarían que yo estuviera ahí. Y no me pongo más que en un plan de absoluta humildad, pero también de responsabilidad. Debería yo de estar ahí. Quiero decirles que en mi historia personal estoy en los Estados Unidos obteniendo una forma de presencia en Estados Unidos que no es la de la ciudadanía, que me permita pagar mis obligaciones ciudadanas en los Estados Unidos, ya no en México. Hay un acuerdo binacional de una no doble tributación. Quiero cumplir con mis compromisos ciudadanos y lo haré aquí, porque en México he sido perseguido en el régimen del presidente, bueno, de otros. Les cuento rápido. Empezó mi persecución en el régimen del presidente Miguel de la Madrid. ¿Quién me abrió una auditoría en aquel tiempo? Manuel Bartlett Díaz. ¿Qué quiso hacer conmigo? Amedrentarme. ¿Qué pasó? Que no pudo. Pasó el tiempo, presiones de Salinas y después presiones de Peña Nieto. Peña Nieto nos abrió a la familia, ya hablo de dos entes emblemáticos de mi familia, uno fue mi hijo y otro fui yo, y entablamos una lucha legal por 3 años a nivel fiscal que ganamos. Y ahora estamos empezando a sentir más presión de este gobierno intransigente, por la misma vía. Cuando ves una película y la experimentas, no la quieres ver 2 veces. No la voy a ver 2 veces y decirles que la pandemia ha entorpecido los trámites legales en el gobierno de los Estados Unidos, como en todo el mundo. Se ha atrasado un tanto la entrega de mi visado que me permitiría contribuir con mis declaraciones en los Estados Unidos. Estoy a punto de obtenerlas. En el momento en que esto sea, iré a México y me uniré a estas manifestaciones de ocupación de Frena hasta llegar al objetivo de Frena, que es el de poner a un presidente irresponsable que históricamente ya es marcado como el peor presidente que hemos tenido en la historia moderna de nuestro país. Comparable con Huerta, con Álvaro Obregón, puede ser que sí. Con Santana, pues tal vez por traidor, pero no queremos eso y no lo vamos a soportar. Les pido que reproduzcan esto hasta donde llegue y que estén atentos a lo que pasa hoy con Frena en la capital de la República Mexicana, porque se está haciendo historia, una historia responsable de un pueblo consciente, educado, valiente, que ha llegado a marcar un hasta aquí. Este presidente, Andrés Manuel López Obrador, ya nos ha llenado el saco. Estamos hartos de él. No lo queremos más como presidente y será la mayoría de México la que lo saque del poder si es que el Poder Judicial no tiene el valor para defender lo que tendría que defender de principio, que es la argumentación, la comprobación de la argumentación y el ejercicio de un acto de sentencia absolutoria o condenatoria. En un caso simple, un presidente que ha traicionado a la patria con sus acciones y con sus inacciones. No tengo más que decir.
a todos los mexicanos conscientes, les invito a marcar un alto a lo que está sucediendo en México, porque lo que no hagamos hoy será motivo de arrepentimiento para mañana, cuando le dejemos a nuestros hijos el peor país en donde vivir. Estamos hoy luchando por el futuro de las siguientes generaciones. Un presidente que dice que un par de zapatos son suficientes para vivir con arroz y frijoles, yo no lo compro. Y estoy absolutamente seguro que tú tampoco. Hoy, en torno a Bellas Artes, Frena está salvaguardando a la cultura de un pueblo ante la imposibilidad de, por el momento, llegar al Zócalo. Hombre incongruente, López Obrador. Ocupó Reforma como quiso, pero Frena no puede porque él es presidente.